Saludo a mi compañero gobernador, a Diego Sinue, un gran gobernador del Bajío, y por supuesto a todos los panelistas y al auditorio. Mira, yo te diría que esto no es nuevo. La CONAGO nace en el marco del cambio por primera vez en la historia de gobierno de un partido a otro, en la era de Fox, y nace por la necesidad de tener un espacio de conversación también federalista. En esa época claramente la narrativa y la agenda era diferente. Yo lo que te diría es que tenemos que entender primero qué sistema es el que hoy rige al país. Y es un sistema presidencial. Y si tú analizas desde la perspectiva de la teoría política, el sistema presidencial te diría que se maneja en dos grandes variables. Por un lado, los grandes liderazgos, que no necesariamente siempre es el presidente. Y no pensemos en México. Te voy a poner un ejemplo de Estados Unidos. Lyndon Johnson, que fue presidente de Estados Unidos, no es recordado como el mejor presidente, sino el mejor líder del Senado que haya tenido Estados Unidos, porque en su época se pasaron las más grandes reformas de los derechos civiles con un presidente republicano, él siendo un líder demócrata, ¿no? Entonces, tenemos que primero entender cuál es el andamiaje institucional que tiene el país. Y me parece que ahí es donde puede que exista una demanda. A raíz del cambio de gobierno en el sistema de partidos en México, siempre tuvimos elecciones cerradas. Nunca se previó en ese andamiaje tener la mayoría absoluta que tiene hoy el gobierno federal con el partido Morena, que me parece que es válido. La realidad es que los partidos a los que pertenecemos nunca previeron esa situación, y entonces cuando tú ganas una elección y tienes la mayoría en las cámaras, pues las que mandan son las mayorías. Yo lo que te diría que el primer tema es ahí entonces poder tener equilibrios. Me parece que es lo que estamos hoy todos buscando. Claramente la narrativa de Oaxaca, a diferencia de la narrativa de Guanajuato, es totalmente diferente. Yo te diría que el sistema federalista y los diversos instrumentos como el pacto fiscal, pues si vamos y analizamos la historia de México, ha rendido frutos. Claramente vemos que llegó el gas. ¿A dónde llegó? Bueno, llegó a Nuevo León por primera vez y hemos tenido una gran corrida de crecimiento sostenido desde esa época. Y llegó la industria. ¿Pero por qué llegó la industria? Porque había energía barata. Después, en el Bajío se crearon una serie de fondos y fideicomisos que permite que hoy, pues a mí me da gusto decirte que en agosto aquí con el presidente tuvimos al gobernador Sinue, y me daba mucho gusto escuchar cómo ellos transitaron de una economía agrícola de temporal y autoconsumo a una gran agroindustria. Después vimos llegar la industria automotriz, aeronáutica, y ese gran crecimiento sostenido que también ha tenido el Bajío. Y eso es producto de la relación federalista que hemos tenido. Y claramente los liderazgos, una vez más, del sistema presidencial que han ido orientando las cosas. En algunos casos han sido los presidentes de la República, en otros casos han sido los líderes del Congreso, y en otras ocasiones han sido los gobernadores o las alianzas de diferentes gobernadores. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde vamos hoy? Yo te diría que en el caso específico de Oaxaca, nosotros estamos entusiasmados porque estamos viendo frutos muy importantes. A diferencia de otros estados, sí tenemos una inversión hoy aquí en el estado de Oaxaca que supera los 10,000 millones de pesos en infraestructura, por eso estamos creciendo al 3%. Oaxaca ha tenido 3 años de crecimiento sostenido que nunca había tenido, y claramente es producto también de una apuesta a un proyecto estructural que va a beneficiar no solo a Oaxaca, no solo al sureste, sino se sumará también a ese gran desarrollo que tiene el norte, que tiene el Bajío del país, y que será un nuevo motor de crecimiento. Entonces, en la narrativa de Oaxaca, por supuesto que nosotros estamos en esa parte, pues, entusiasmados. Yo soy, como bien lo dijiste, un gobernador priista que está trabajando con un presidente, pues, de un partido que es Morena, que tiene un Congreso con mayoría absoluta de Morena y que hemos tenido la capacidad de sacar las iniciativas, porque ahí también tiene que ver, pues, esa parte del oficio político y del estilo que uno quiere marcar. Y en ese sentido yo le he apostado a la coordinación y a la unidad. Ahora, hay una coyuntura muy importante que tenemos que entender, que es esta coyuntura que hemos vivido, que nos ha pegado en dos variables. Por un lado, pues la parte de la pandemia, que ha exigido
un uso intensivo de recursos que no teníamos previstos ninguno de los gobiernos estatales, pero tampoco el gobierno federal. Y por el otro lado, la guerra comercial y todos los desajustes que se han tenido a nivel internacional, ya sea por el precio del petróleo y por la parte de la guerra comercial que se tiene con China y Estados Unidos, que ha afectado las diferentes variables también de ingresos de nuestro país. Por eso, pues yo he sido pragmático. Yo entiendo que la cobija es de un tamaño y sí podemos hablar, y es sano. Me parece que habrá algunos instrumentos que se pueden implementar por la vía del andamiaje institucional, pero la realidad es que eso se tiene que hacer por la vía del Congreso. Y hoy me parece que a menos que haya acuerdos, no se podrán hacer esos ajustes. Déjame ponerte un ejemplo muy importante. Cuando se consolidó la Unión Europea, se crearon dos grandes fondos que generaron los equilibrios en Europa. Por un lado, los fondos compensatorios de pobreza, en donde se puso un piso mínimo para que todos los países tuvieran un nivel mínimo en la parte de la atención al desarrollo y la atención de la pobreza. Y por el otro lado, los fondos de desarrollo regional, que podían ser por estado o por región. Y en ese sentido, pues son planteamientos que podríamos tener yendo hacia adelante. Pero la realidad es que hoy en la coyuntura lo que le ha apostado Oaxaca es a salvar vidas, a enfocarse en la emergencia. Y me parece que el otro debate que ha estado vigente y seguirá vigente una vez que nosotros también dejemos los gobiernos, puede esperar para una segunda etapa, ya que superemos esta coyuntura. ¿Cómo ven en Oaxaca un estado en desarrollo, como usted dice que lleva varios años de crecimiento, gracias al apoyo activo por parte de la Federación? ¿Cómo ven el tema del pacto fiscal y de una reconstitución del federalismo mexicano? ¿Lo ven bien así? Sobre todo, bueno, usted que conoce bien a fondo todo este tema de nuestro marco legal y nuestro marco institucional. Mira, una vez más, son dos temas que me parece que son válidos. Por un lado, hay que entender la parte técnica, si quieres llamarle cuantitativa, de las variables. Esa discusión se tendrá que hacer en el Congreso. Y yo comparto varios de los planteamientos que están haciendo aquí mis compañeros gobernadores en el tema económico. Aquí el tema es cómo amplías la base, cómo le das más instrumentos a los gobiernos, tanto federal como estatales. ¿Para qué? Y lo dijo de manera muy clara el gobernador Corral: darle resultados a nuestra gente. La agenda de un estado y de otro son totalmente diferentes. Hay complejidades distintas y retos diferentes, lo decía Sabino. Hemos tenido claramente un desarrollo en el país asimétrico entre el norte, el centro y el sur, y que se tiene que ir compensando de diferentes maneras con instrumentos que hoy nos tenemos que replantear. Y la realidad es de que como habíamos tenido congresos muy equilibrados, que también eran en cierto sentido camisas de fuerza, no nos permitieron hacer los ajustes tal vez que esperábamos, o no se previó hacer esos ajustes porque nunca pensamos tener una mayoría tan absoluta de un partido como existe el día de hoy. Y eso hace que las cosas sean diferentes y que la agenda que quiera implementar ese partido, pues para ellos, con las mayorías, lo puedan hacer. Pero la otra tiene que ver con la parte cualitativa, la parte de los estilos de gobernar. Yo te diría que a mí me ha acomodado muy bien el estilo de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha visitado 16 veces Oaxaca. El 10% de su gobierno ha estado en el estado de Oaxaca. Y nos entendemos muy bien. Y ahí están los resultados. Olvídate del tema económico que te decía, hemos tenido un crecimiento sostenido los 3 años de mi gobierno, que no había sucedido nunca en Oaxaca. Pero en la parte de gobernabilidad, hoy claramente mi solidaridad con el pueblo de Chihuahua y con el gobernador Corral, que está defendiendo los intereses de su estado. Pero yo te retomaría el tema de Nochistlán, del 2006, en donde también hubo una diversidad de opiniones entre la Federación y el estado de Oaxaca que al final afectó solamente a la población. Hoy hemos tenido los 3 años de mayor número de días de clases en el estado de Oaxaca. El año pasado tuvimos el primer ciclo escolar completo porque empatamos visiones de cómo poder sumar y construir con las maestras y maestros de Oaxaca. Y hemos dado resultados atendiendo sus necesidades básicas, que quiero decirte que no tenían que ver con el tema ideológico, tenían que ver con pago de horas extras, con pago de seguridad social, que cuando no hay diálogo entre los diferentes actores pues, de la vida pública del país,
a veces los que son afectados pues es la ciudadanía. Entonces, yo que aprovecho pues los días que está aquí el presidente y no necesito los foros necesariamente como la CONAGO o como el Pacto Oaxaca, que es un foro que se creó en agosto con 9 estados del sureste del país, en donde hay un gran diálogo a favor pues de poder generar una gran plataforma y una agenda que pueda explotar pues algunos de los proyectos de infraestructura que se están haciendo, especialmente en mi caso el proyecto interoceánico, porque no es un proyecto que vaya a beneficiar solamente a Oaxaca, sin duda será uno de los grandes beneficiados, pero va a beneficiar a todo el sureste del país y posiblemente pues a todo el país en su conjunto. Es una plataforma global. Entonces, yo te diría que cada quien tiene un oficio político. En esa narrativa claramente es totalmente distinta a la narrativa que estamos escuchando de mis compañeros gobernadores, que por supuesto que es válida, porque al final lo que queremos los tres es defender los intereses de nuestra gente y en ese sentido darles resultados. Y yo lo que te diría es que hoy en temas de gobernabilidad, en temas económicos y en temas de salud, estamos dando los resultados y la ecuación que a mí me ha funcionado es la de trabajar en equipo. Y en ese sentido lo que estoy logrando es beneficiar a mi gente. Hoy Oaxaca está en semáforo amarillo. Gobernador Murat, una reforma del federalismo, un pacto fiscal, ¿ese es el camino para resolver todo esto? Mira, yo coincido con mis compañeros gobernadores en que siempre es bueno poder fortalecer pues las facultades de los estados. Y eso hay que trabajarlo, sin duda. Pero también tenemos que entender que la política es de tiempos y de ritmos. Y que hoy el andamiaje institucional del país es complicado que lo permita, porque hay una mayoría absoluta que no requiere de las minorías para pasar los ajustes que se necesitan. Déjame ponerte un ejemplo. El fondo metropolitano, en el que seguramente muchos gobernadores contamos este año, pues con la mayoría absoluta desapareció y estaba en la ley. Entonces, me parece que un sistema presidencial de pesos y contrapesos, sin duda debemos de encontrar las maneras de meter controles para poder fortalecer las facultades. Pero también en política tenemos que trabajar al día a día. Yo creo que trabajamos todos buscando el ideal, pero construyendo lo posible. Y en ese sentido, esa ha sido la apuesta que ha hecho Oaxaca. Yo tengo 6 años para darle resultados a el pueblo de Oaxaca, y en ese sentido mi apuesta ha sido posiblemente pragmática. Hay que entender la parte de los oficios, la parte de la posibilidad de construir, y yo planteé tener un proyecto interoceánico, tener una serie de carreteras que hoy en los resultados las estamos viendo desde el arranque de la administración. Entonces, sin duda estaremos en ese debate y lo veo de manera positiva y es bienvenida. Hay muchos esquemas, lo han comentado los dos gobernadores. Yo hice la parte de la Unión Europea de estos fondos compensatorios, fondos de desarrollo regional, pero la realidad es de que hoy la gente está esperando resultados hoy. Y ante la realidad, a mí lo que me interesa es traer más recursos al Estado, que lo estamos teniendo, tenemos un crecimiento sostenido, tener la posibilidad de responder en la pandemia, estamos en semáforo amarillo, y que haya gobernabilidad que no existió durante más de 10 años en Oaxaca. Y para poderla construir, pues sí he encontrado que es mejor trabajar de la mano en los 3 niveles de gobierno, el gobierno federal y también otra parte que no hemos tocado, que tocó Sabino, pero me parece que parte de la agenda que no hemos atendido es la agenda municipal. Hay 2 cajones, uno es el legislativo. Me parece que la mejor oportunidad que tenemos es en las siguientes elecciones, en donde se haga un planteamiento de fondo, con los ejemplos que hoy se plantean, pero nosotros como ejecutivos tenemos que ejecutar hoy, y en ese sentido hacer los ajustes con ejemplos que comparto con mis gobernadores, y cada quien al final del día, con los instrumentos que tenemos hoy, dar los resultados que exige la población. Y esa es la línea que ha seguido Oaxaca, por supuesto, sin dejar de lado la agenda legislativa. Hace poco propusimos una serie de reformas al sistema procesal penal. ¿Por qué? Porque vemos que no es lo eficaz que quisiéramos que fuera el Ministerio Público como gran acusador. Pero la agenda de cambios, sin duda, se tiene que hacer esa gran reconstrucción institucional en el legislativo, y hoy me parece que las condiciones no están dadas.